Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una bendición especial. Hoy un nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy es viernes 12 de abril y el Señor a través de su palabra nos sigue comunicando su lenguaje de amor. Siempre les digo, mis hermanos, Dios nos ama tanto que constantemente a través de su palabra sigue llegando directamente a nuestro corazón, a nuestra vida, y a la vez nos sigue mostrando que Él tiene misericordia y piedad de nosotros, sus hijos. Y donde está Cristo nunca falta nada. Es lo primero que tenemos que decir hoy. Donde Cristo está, donde el Señor está, donde está la bendición de Dios, no falta. Y así lo podemos ver hoy en este texto que nos habla de la multiplicación de los panes. El Señor pues dice que llama a Felipe y le dice: mande que la gente se siente y denles ustedes de comer. Y inmediatamente Felipe pues encuentra un obstáculo. Felipe encuentra como una dificultad y dice: pero aunque compremos 200 denarios de pan, pues no va a alcanzar ni siquiera de a pedazo para cada uno de ellos, pues no se van a saciar. Y inmediatamente Andrés trae ya una solución. Dice: aquí encontré un muchacho que tiene un pan y tiene 2 peces. Entonces, ¿pero qué es esto para tanta gente? También como que coloca un obstáculo. Y el Señor dice: dígale a la gente que se siente, organícelos. Yo creo que en este sentido, hermanos, pudiéramos decir la multiplicación de los panes es el milagro del compartir y el saber que todos tenemos algo para dar, algo para compartir con el que está necesitado. Y entre todos, cuando somos una comunidad unida, entre todos, como que vamos solucionando las dificultades unos con otros, que si a ti te falta esto, yo tengo, que si a mí me falta aquello, pues si tú lo tienes y lo puedes proveer, pues así es como nos enseñaron los discípulos, y los discípulos en estos días de Pascua nos han enseñado que todo lo tenían en común. Cuando faltaba algo, cuando había necesidad para alguien, pues ellos miraban la forma de cómo podían solucionarle, y no se quedaban solamente lamentándose con que faltaba, sino ellos directamente buscaban la manera de ayudar, de servir, y entre todos se colaboraban. Dicen: porque nadie consideraba como propio lo que tenía, sino que lo ponía al servicio de los hermanos. Pues así también nosotros, mis hermanos, y así Cristo el Señor nos enseña. Dice que la multiplicación de los panes es el milagro del compartir, y vuelvo y le repito, es el milagro del compartir, pero también es la bendición de Cristo que hace que todo aquello que se tenga y que se ponga en común, que se ponga al servicio de los hermanos, nunca faltará y siempre sobrará, siempre habrá en abundancia. Y eso lo comprobamos cada vez que tenemos algún compartir, como dicen los mexicanos, un convivio, pues uno se da cuenta que inmediatamente en comida abunda y no falta nada, para gloria y alabanza de Dios Padre. Esa es bendición de Dios, y donde está el alimento bendito del Padre Dios, pues nunca falta nada, y donde está la presencia de Cristo, mucho menos faltará la bendición de aquel que multiplica todo cuanto se pone en común, cuanto se pone al servicio de nuestros hermanos, especialmente de los más necesitados. Pues hoy en este texto de la multiplicación de los panes
se nos invita a esto, a no buscar problemas o dificultades u obstáculos como las presentaron los discípulos, sino más bien a buscar soluciones. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ser parte de la solución y no parte del problema para solventar y para ayudar a nuestros hermanos? Y dice la palabra de Dios, sobraron 12 canastos y también sobraron de los peces, porque cuando el Señor bendice, bendice grandemente. Y eso es, lo tenemos muy seguro nosotros, hermanos, que donde el Señor está y donde el Señor bendice, nunca falta nada. Si yo doy un pesito, si yo doy un pan, si yo doy algo para ayudar a un hermano necesitado, es bendición para mí, para los de mi casa, para los de mi familia, es bendición. Todo esto lo hemos aprendido, incluso con nuestros padres, con nuestros abuelos, nos han enseñado esto, a donar, a dar un poco de lo que el mismo Dios nos ofrece en su bondad y nunca faltará lo necesario para vivir y para vivir bien. Pues bien, hermanos, también en un segundo momento me llama mucho la atención de la primera lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles, donde hoy es Gamaliel, este personaje que va a aparecer también luego más adelante en la conversión de San Pablo. Pues de hecho Pablo es un estudiante de Gamaliel y Gamaliel es un doctor de la ley que es muy reconocido y es un maestro, pues es un doctor de la ley, como bien nos dice hoy la palabra de Dios. Y él es el que dice, mire hermanos, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres, con los discípulos, porque recordemos que ya los habían encarcelado y ellos salían de la cárcel y se iban contentos nuevamente a predicar la palabra de Dios y ya no había quien los parara, ya no había quien como que detuviera ese mensaje de la palabra de Dios. Y en días pasados nos decía, le hemos prohibido, los hemos encarcelado, los hemos azotado y les hemos prohibido que hablen en el nombre de ese Cristo, en el nombre de ese Señor, le hemos prohibido y ustedes han llenado todo Jerusalén con el nombre de ese que les hemos prohibido que hablen. Y pues los discípulos tienen bien claro, si nosotros nos callamos, hasta las piedras hablarán, porque en realidad donde es la obra de Dios, pues no hay quien la trunque, no hay quien pare, como vimos hoy también la multiplicación de los panes. Si el Señor lo manda, en multiplicación, en abundancia, habrá. Si Dios lo quiere así, habrá en abundancia, habrá de sobra. Y así también es con su iglesia, así es con su predicación, así es con sus discípulos. Si el Señor es el que está con nosotros, nunca faltará la bendición para seguir anunciando con alegría el Evangelio. Pues Gamaliel dice, hermanos, tengan cuidado, acuérdense que han salido otros que han dicho que son el Mesías y en realidad pues empiezan con unas personas, 400 mencionan ahí en el primero y dice, se murió este hombre y en realidad los demás se dispersaron y todo se acabó porque era cosa de hombres. Y luego viene otro y lo mismo también, se muere o lo condenan, inmediatamente se acaba porque era una obra de los hombres y no era la obra de Dios. Y le dice, tenga cuidado con estos hombres, porque si la obra es de los hombres, se acabará así como nosotros somos testigos. Pero si la obra es de Dios, se encontrarán ustedes peleando contra el mismo Dios. Y ahí, mi hermano, llevamos más de 2024 años en esa, digamos, bendición de Dios, en ese llamado de Dios. La obra es de Dios y mientras Dios hace la obra, pues la iglesia subsiste a pesar de las dificultades, a pesar de tantos problemas, a pesar de tantas dificultades, la obra es de Dios. Y cuando Dios hace la obra, la bendición nunca se acaba y siempre se multiplicará y siempre habrá creyentes y habrá quien predique de parte de Dios. Bendito sea Dios, queridos hermanos. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a llevar ese mensaje de vida y de salvación. Cristo nos llama, nos invita y Cristo a la vez confía en nosotros porque somos su iglesia, la iglesia de carne y hueso, la que siente, la que vive, la que comparte, la que tiene amor y la que anuncia con alegría que Cristo el Señor está vivo, está resucitado y está actuando en mí, está actuando en mi vida. Roguemos pues a nuestro Padre Dios para que Él en este día nos colme de su amor, de su bendición y de su gracia y bendiga a nuestros hermanos que piden oración, los que están enfermos en clínicas, hospitales, aquellos que están pasando momentos difíciles en su vida o en su salud. Dios con ustedes, Dios les bendiga, Dios les conceda salud y también oremos por aquellos que están secuestrados, por los que están oprimidos, los que tienen dificultades. Dios les bendiga grandemente. Dios, dejemos que el Señor actúe y dejemos que el Señor nos bendiga, pero busquemos de Dios constantemente. No se nos olvide, hay que buscar de Dios, hay que acudir a aquel que nos bendice grandemente. Oremos también por nuestros hermanos que hoy cumplen un año más de vida en este día 12 de abril. Dios y la Virgencita María Santísima colme de gracia y de bendición a quienes cumplen un año más de vida. Dios les bendiga. Oramos también por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos.
y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios y la Virgen María Santísima nos bendigan.